conforme la serie que venimos dando durante la mayor parte de este año, hemos venido dando durante la mayor parte de este año, continuaremos. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer del 18 al 21, donde Pablo nos ha venido explicando en esta parte del capítulo 3 acerca de cómo es la vida de aquellos para los cuales Cristo es el primero, ¿sí? Hablamos de la supremacía de Cristo en la creación. Colosenses nos lo ha dicho, acerca de que Cristo es el creador y que Cristo es el sustentador de todas las cosas, del universo, de todo lo creado. También nos ha dicho que Cristo es el primero en la iglesia. Él es el Señor y la cabeza de la iglesia, y Él es el primero y el suficiente en la salvación, porque no necesitamos nada más para ser salvados que una genuina fe en Jesucristo, la cual es un don de Dios, como lo vimos esta mañana, nos lo explicó Adrián. Entrando en la parte práctica en el capítulo 3, lo que nos está diciendo es, palabras más, palabras menos, que si Cristo es supremo sobre todas las cosas, también tiene que ser supremo en nuestra vida y por ende en nuestros hogares, ¿sí? Hay mucha gente que dice ser cristiana hoy en día, pero muchísima gente. Y cuando tú vas a ver sus hogares, no hay ningún apego al modelo de Cristo para sus casas, al modelo de Cristo para sus matrimonios, al modelo de Cristo en la crianza de sus hijos, y el modelo de Cristo en la actitud que tienen los hijos hacia los padres, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Si quieres subirle un poquito porque no me escucho. Entonces, hermanos, entrando allí, volvamos a leer 3:18 al 21, ¿sí? Dice, ¿la tienen? Sí. Casadas, ¿están sujetas a quién? Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿sí? Lean todos el versículo 20 en voz alta, hermanos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos son hijos acá? Todos hemos sido hijos, si no sería usted algo raro, ¿no es cierto? Así que esta enseñanza, esta ordenanza, esta directiva es para todos. Pero obviamente se está enfocando, como lo vamos a ver aquí, en un periodo específico de tiempo bajo el cual estamos con la tutoría, con el cuidado de nuestros padres, mientras vivimos en nuestras casas. Sin embargo, también como lo vamos a ver hoy, se está refiriendo a todos los hijos en cualquier edad, porque aunque la obediencia a nuestros padres es temporal, mientras estemos bajo el cuidado de ellos, la honra para nuestros padres es durante toda la vida, hasta cuando ellos dejen de existir en esa tierra. ¿Ok? Entonces, vuelvo y recuerdo algunas cosas de lo que vimos la semana anterior porque me gusta contextualizar. La Biblia nos ha dado una directiva. Pablo aquí en Colosenses nos ha dicho algo claro. Si tú eres una creyente y Cristo es el primero en tu vida, tú debes ¿qué? Hay una ordenanza. Debes someterte ¿a quién? ¿A quién? Uy, hermana, pero esa falta de entusiasmo sí me entusiasma a mí. ¿A quién debe someterse usted? A su esposo, ¿no es cierto? Es claro, esa es la ordenanza para las mujeres. Ese sometimiento debe ser voluntario, pero no opcional. Y usted dice, ¿cómo así? Es voluntario porque un hombre no forza a su esposa a que se sujete a él, pero la esposa cristiana no tiene opción. Sabe que por amor a Cristo debe sujetarse a aquel que ella escogió como esposo. Hay tantas personas que se casan y a veces no saben en lo que se están metiendo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad también ante los ojos de Dios. La mujer que se casa debe saber que está poniéndose bajo la autoridad de un hombre que va a ser su líder espiritual, ¿sí? Entonces dice que las mujeres, las esposas, que llama también y les da un modelo que es la mujer virtuosa de Proverbios 31, deben someter a sus esposos y deben ser diligentes en todos los asuntos de su hogar. Una mujer tiene que ser diligente en todos los asuntos de su hogar porque ella es la administradora de la casa. Pero también hay una directiva clara, hay una orden para los esposos.
¿Y cuál es esa orden? De acuerdo a lo que vimos hace 8 días. Los hombres deben amar a sus esposas y deben darles el mejor trato. Eso no es una opción. Es algo que usted tiene que hacer delante de los ojos de Dios. Es decir, la mujer, dice la Biblia, es como vaso más frágil y usted dale el cuidado que ella merece como su esposa que es. Así que dentro de ese cuidado, de ese amor que los hombres casados debemos brindar a nuestras esposas, está el hecho de que debemos purificarlas con la palabra. Quien debe enseñar la palabra a su esposa directamente no es el pastor le imparte enseñanza a toda la congregación. Hombres y mujeres, casados, solteros, no importa. Pero el pastor de la casa es ¿quién? El esposo. Y él es el que debe estar instruyendo a su esposa en las escrituras, ¿sí? ¿Para qué? Para que ella sea, ¿qué? Santificada. Pero obviamente esa enseñanza tiene que ir acompañada de ejemplo y de vida cristiana. También dice que deben proveerles todo lo que ellas necesitan. Y no solamente está hablando de darles un techo, o comida o vestido. Lógico que eso debe proveerlo usted, sino también proveerles emocionalmente y espiritualmente. El hombre es un proveedor, el hombre es un cuidador y el hombre es un proveedor, ¿sí? Así que su esposa no tiene que hallar eso por fuera de la casa, sino lo tiene que hallar ¿en quién? En usted, ¿sí? Muy importante que tenga eso claro. Los esposos y las esposas que aman más a Cristo que a sus cónyuges son los que pueden vivir esta enseñanza, son los que pueden obedecer a Dios en esto. Porque no existe la motivación en nosotros mismos el querer agradar a otra persona que también es un pecador y que está luchando contra muchas cosas en su vida y en su carácter, sino que nuestra motivación está en ¿quién? En Cristo, a quien amamos y sabemos que nos ha ordenado ser buenos esposos y buenas esposas, porque es una orden, ¿sí? Así que eso lo tenemos claro. Ahora vamos a entrar en el tema de los hijos y en el tema de los padres. Y sinceramente pensaba darlo en una sola enseñanza, pero creo que, como me doy cuenta en toda la escritura, cada porción, cada pequeña parte de la escritura tiene mucho que enseñar, tiene mucho que decirnos, y a veces es injusto tomarlo la carrera. Como no estamos corriendo y tenemos por lo menos unos 50 o 60 años hasta que Cristo regrese, no estoy poniéndole fecha al regreso de Cristo, no crean, sino que estoy diciendo más o menos hasta que vivamos acá en la tierra, hay tiempo para estudiar la Biblia, pues vamos a ir poco a poco. Yo quiero centrarme en los hijos, ¿sí? Porque todos somos hijos, como ustedes lo han dicho. Y el título de la enseñanza es Los hijos para quienes Cristo es el primero. Los hijos para quienes Cristo es el primero. Yo quiero detenerme solo en los hijos y la próxima semana hablaremos de los padres. Los padres para quienes Cristo es el primero. Hoy hablamos de los hijos para quienes Cristo es el primero. Y vamos a ver en esta enseñanza dos cosas que están claras allí en el texto, en el versículo. Lo primero es que hay un mandato para los hijos. Y lo segundo es que hay una razón para ese mandato. Y vamos a verlo en esta enseñanza. ¿Listo? La primera parte, el primer punto que podríamos tomar hoy de la enseñanza es, y lo vemos en la primera parte del versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? A ver, escuchen, a ver, yo creo los hijos acá, en voz alta, a ver, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, ¿sí? ¿Cuál es el mandato de Dios para las esposas? ¿Sujetarse y qué? ¿Sujetarse y? Aquí la hermana lo tiene acertado. Sujetarse y respetar ¿a quién? ¿Cuál es el mandato de Dios para los esposos? Amar y darle el mejor trato a sus esposas, ¿sí? ¿Cuál es el mandato de Dios para los hijos? Obedecer en todos sus padres, ¿sí? Ese es el mandato de Dios para sus hijos. Es tendencia del ser humano rebelarse, ¿sabían eso? Pero no hay lugar donde se note más esa rebeldía que en el hogar. Porque desde las más tiernas edades nuestros hijos demuestran, nosotros mismos lo hicimos con nuestros padres, esa rebeldía que viene del corazón del ser humano. Siendo bebés, quieren hacer lo que les parece. No saben hablar, pero sí saben gritar para que sus padres corran y les pongan atención. En el corazón del ser humano está la rebeldía, está el pecado. Eso lo demuestra. Uno de los primeros mandatos que yo creo que todos los seres humanos violamos de la ley de Dios es ese, honrar a padre y madre. Porque no lo hacemos naturalmente. Es por eso que el Señor tiene que demandar obediencia. Note que es un mandato, no es una opción. Es un mandato. El Señor demanda obediencia a los hijos porque la rebeldía
es más fuerte que el afecto y amor natural que tiene un hijo por su padre. Todos tenemos un amor y un afecto natural por nuestros padres, pero la rebeldía en nuestro corazón es más fuerte que ello. Y por eso el Señor dice, debes obedecer a tus padres, debes honrarlos, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que ha mantenido unidos los hogares durante toda la historia? Si no es este principio de autoridad que está en la Escritura. Que los padres, sin abusar, como lo vamos a ver dentro de 8 días, sin abusar, pero que los padres mantengan ese principio de autoridad en las casas, frente a sus hijos. Lo que une a una familia, más que otros métodos psicológicos y cierta buena vibra, que yo sé que puede servir para algo en algún punto, para una relación como más, no sé, más fluida a veces con los hijos. El punto aquí es el hecho de que en un hogar donde se alcahuetean, ¿sí me entienden la palabra alcahuetear, no es cierto? Eso está en el diccionario, no me lo estoy inventando. En un hogar donde se alcahuetea, que los hijos hagan lo que quieren, ese hogar no va a mantener unidad. No va a mantener unidad. Hay padres que se asustan y dicen, es que si yo mantengo una disciplina en mi casa, mis hijos no me van a querer. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? ¿A quién le estamos respondiendo? ¿A Dios o a nuestras esposas? O esposos, ¿a quién le responde usted? ¿A Dios o a su esposa? A su esposa de pronto dice, usted sí es un buen esposo porque hace lo que yo le digo. A mí no me importa lo que la señora diga, yo necesito es que Dios diga que he cumplido su palabra respecto a ella. La ha purificado, la ha santificado y la ha cuidado. He sido un líder espiritual para ella, incluso la he corregido con amor. Tal vez usted como esposo pueda decir, esta mujer es la mejor esposa porque ella hago lo que quiere y ella no me dice nada. No, es Dios, es Cristo. Y respecto a los hijos, escúcheme, es Dios quien nos demanda que nosotros apliquemos disciplina en nuestra casa. Yo creo algo cierto, ¿saben que yo lo he visto? Es más fácil que los padres descuidados pierdan el afecto de sus hijos que aquellos que les exigen y corrigen con sabiduría. Hay muchos padres que creen que por ser buena onda con sus hijos van a ganar el aprecio de ellos. Lo que van a ganar es una actitud equivocada de sus hijos hacia ustedes y hacia la sociedad incluso, y hacia el mundo. Muchos de estos hijos, a veces con el tiempo uno lo que los escucha es decir, mi papá nunca realmente me puso atención. Hace años, bueno, no tantos años, hace un par de años, hablé con el hermano Eugenio Line y me decía, yo le preguntaba acerca de la crianza de sus hijos, porque quería saber, un hombre de Dios, quería saber cómo había criado a sus hijos y básicamente me dijo, cumpliendo la palabra, es que no hay nada extraordinario en eso, sino hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero me decía, corríjalos, porque cuando uno corrige a un hijo le da seguridad, porque él sabe que hay límites, porque él sabe que hay alguien que lo ama y se preocupa porque él no excede esos límites. Parece ir en contra de lo que el mundo dice, pero le tengo noticias, la Biblia va en contra de lo que el mundo dice. Si tú quieres ser amigo del mundo, te haces enemigo ¿de quién? Y se está refiriendo a este tipo de ideologías. Hermanos, ¿quiénes deben obedecer este mandato? El texto no lo dice. El texto muestra que son todos aquellos hijos que viven en su casa bajo el gobierno de sus padres. ¿Por qué? La palabra hijos allí, el original es tegna en griego. Allí se está refiriendo a unos hijos sin límite de edad. O sea, no se está refiriendo a un grupo específico en un límite de edad, sino está diciendo, ahí no hay límite de edad. Básicamente se está refiriendo al hijo que aún vive con sus padres y está bajo su cuidado, que tiene cierta dependencia de ellos. Interesante. Interesante. Así que la conclusión es la siguiente, este mandato es para todos los hijos que están viviendo aún bajo la cobertura de sus padres y dependen de alguna manera de ellos. Tú debes obedecerlos ¿en qué? En todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo a aquellos niños pequeños hasta los 12 años, hasta los 14 años. Si todavía tienen la capacidad, no, eso no es una capacidad, si todavía tienen el deseo, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, de estar bajo sus padres, de estar ahí bajo el cobijo de sus padres,
de estar dependiendo de cierta manera de los beneficios que les pueden brindar de ellos, usted todavía debe sujetarse a sus padres en todo. Eso es para que los hijos entiendan cuál es el mandato y también los padres, porque muchos padres se relajan en la disciplina con sus hijos cuando ya cumplen, no sé, 12 años, 13 años, 14, no sé. Pero aquí está diciendo que mientras ellos estén en su casa, así como decían nuestros abuelos, no, los papás de nosotros, ¿no? Mientras usted viva. Mire que era bíblico, pero ellos no lo sabían, ¿no? Mientras estén ahí, si aún no se han independizado, tienen que sujetarse ¿a quién? A sus padres. Y eso le cae aquí a más de uno, porque llevan años en su casa y es normal, está bien. De hecho, yo me gustaría que estuvieran allí con sus padres, ojalá hasta cuando se casen. A veces hay hijos que ya llegan a cierta edad y les parece que es mejor independizarse. Bueno, si ya son adultos, no hay problema. Pero mientras estés bajo la cobertura de tus padres, debes sujetarte a ellos porque el mandato está enfocado a eso, a todos los hijos que dependen de alguna manera. ¿Y en qué manera o en qué medida deben obedecer a sus padres? Y aquí pues es concluyente, ¿no? ¿Qué dice? En todo. No solo en lo que les agrada, no solo en lo que les conviene, ¿no? Porque hay hijos que a veces empiezan a obedecer durante temporadas porque están buscando obtener algo ¿de quién? De sus padres, ¿no es cierto? No solo en aquello que no les representa esfuerzo. Yo le obedezco si a mí me parece, si no requiere tanto esfuerzo de parte mía. Mire la pecaminosidad del ser humano, a todos nos ha tocado, salvo contadas excepciones de gente que tiene alguna disposición diferente, pero creo que la mayoría, en cierta etapa de nuestra vida, somos muy rebeldes contra nuestros padres, o fuimos muy rebeldes contra nuestros padres, y nos parece que ellos hay que exigirles, pero nosotros no debemos dar nada. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo que haga oficio en la casa, que ayude económicamente si ya es un adulto y está trabajando, entonces, ¿qué hacen los muchachos? Se indignan. Eso demuestra que son pecadores, que están lejos de Dios, que ellos necesitan el evangelio que usted les pueda transmitir a través de su ejemplo, incluso a través de la disciplina que con amor les brinde. No, deben obedecer en todo. Y eso incluye que todo lo correcto, obviamente hagamos la salvedad, porque aquí no está diciendo que ustedes tengan que someterse a sus padres en todo aquello que es incorrecto, es decir, todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Si usted como padre le está invitando a su hijo, lo está influenciando, le está ordenando algo que va en contra de la escritura, pues su hijo no tiene por qué obedecerle, y eso tiene que tenerlo usted claro. Pero en todo lo demás, ellos deben obedecer, y usted como hijo debería obedecer a sus padres, no en contra de aquello que va en contra de la palabra de Dios. Obviamente, primero está el Señor. La palabra allí obedeced, el original es upacuete, discúlpenme que mi griego nada que ver. Pero la palabra upacuete, esto habla de una obediencia continua, o sea, no por partes, no durante un tiempo. Mientras estén en la casa de sus padres, ¿qué deben hacer? Obedecer continuamente. Está incluido dentro del significado de la palabra. Así que esto debe ser permanente, permanente. Miren que es muy importante mantener esa disciplina, ese orden, esa obediencia de los hijos, porque de esa manera ellos son bendecidos, ¿saben? Las mejores enseñanzas de nuestra vida no fueron producto de nuestro parecer, sino de aquellas cosas que iban en contra de nuestro orgullo y comodidad. ¿Cuánto Dios usó a nuestros padres para doblegar nuestro orgullo? ¿No fue así en el caso suyo? En el caso mío sí, aunque ellos no eran cristianos, pero los usó Dios para doblegar nuestro orgullo. Qué gran peligro cuando los padres son laxos con sus hijos, los dejan hacer lo que les parezca. Van detrás de una filosofía mundana que quiere destruir los hogares, porque no hay ningún psicólogo que realmente quiera que los hogares se unan. Quieren seguir la corriente de lo que dice un estudio de una universidad de gente que está muerta espiritualmente y que simplemente se basa en lo que ven, no en las realidades espirituales que hay detrás de eso. Solo la palabra de Dios nos puede guiar. Queremos hogares en armonía, que las esposas se sujeten a sus maridos y que los maridos amen a sus mujeres y las traten bien y que los hijos se sometan a los padres. Para eso no hay que ir 5 años a una universidad, simplemente hay que conocer la palabra, pero obviamente hay que estar vivo espiritualmente. Hay que haber recibido la gracia de Dios. Hermanos amados, nuestros padres a veces nos obligaron a hacer cosas que nosotros no queríamos hacer, pero fue bueno. No estoy hablando de cosas malas, estoy hablando de cosas buenas.
Aquellos padres que obligaban a sus hijos en vacaciones a madrugar, por poner un ejemplo, y no le estoy dando ideas para que los muchachos aquí no se asusten, pero estoy poniendo un ejemplo. Los obligaban a madrugar para que les ayudaran en sus trabajos. ¿Cuántos padres? Yo le doy gracias a Dios por eso. No fue mi caso, desafortunadamente, pero yo lo hubiera agradecido, porque conocí muchos muchachos, hoy hombres, que sus padres desde pequeños los obligaban a ir a trabajar con ellos, obviamente sin descuidar sus estudios, para que aprendieran el oficio de ellos. Y después, más adelante, conocí gente incluso que estudió profesiones, hizo títulos profesionales, pero eso no les sirvió. Terminó ejerciendo la labor y el oficio que sus papás les enseñaron. Y el muchacho en el momento tal vez decía, no, qué pereza, déjeme dormir, yo tengo mis derechos, los derechos del niño, yo no sé, los derechos de... Todo el mundo tiene derechos, ¿no? Pero no tienen deberes. Y muchos decían eso, pero los padres los obligaron. Torcieron un poco ese orgullo de ellos, lo obligaron más bien. Y ayudaron a que estos jóvenes fueran personas productivas. Mire que las enseñanzas no vienen necesariamente a veces en el mejor empaque. Hoy se nos habla mucho de ser didácticos para enseñar. Yo creo que es bueno ser didáctico para enseñar, pero yo creo que hay cosas que no cabe el ser didáctico, no. Hay cosas que son o no son y punto. ¿Qué es lo que quiere un jovencito hoy en día? Estar entretenido. Es lo único que quiere. Hasta los papás quieren vivir entretenidos. Pero el entretenimiento no genera nada. Se supone que el entretenimiento debe ser para el tiempo que nos queda después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer. Pero no, hoy es prioridad y va a seguir siendo así. Así que qué bueno que los hijos sepan obedecer a sus padres y entender que las exigencias y las correcciones de ellos son solamente una muestra de la gracia y del amor de Dios para con ellos. ¿Qué deben hacer los hijos que tienen padres inconversos? Lo mismo, deben obedecerlos. Y en aquello que no sea correcto, que no sea conforme a la palabra, no hacerlo. Y explicarles con amor por qué es eso. Y aunque ellos se enojen, no deben obedecerlos en eso. Pero en todo lo demás deberían obedecerlos mientras estén bajo el cuidado de ¿quién? De sus padres. Allí ellos pueden darle un poderoso testimonio a sus papás a través de la obediencia que les brindan por amor. Y también le van a dar testimonio cuando no obedezcan las cosas malas que ellos los incitan a hacer, porque también es una manera de darle testimonio. Así que esto es lo que la Biblia manda a los hijos. ¿Qué es lo que les manda? Obedecer a los padres en todo. Bien, ¿cuál es la razón de esa obediencia? ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? ¿Por qué no leen la segunda parte del versículo? ¿Qué dice? Si quieres léalo todo. ¿Dice qué? Porque esto agrada a sus padres, ¿sí? Porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. La razón de la obediencia que hijos deben a sus padres no está en ellos, en sus padres, sino está en ¿quién? En el Señor. Hay un modelo para los hijos, ¿saben? Dijimos que hay un modelo para la mujer, para la esposa. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Proverbios 31, la mujer virtuosa. Hay un modelo para los hombres, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Efesios 5, acuérdese. ¿Quién es el modelo de los esposos? Cristo. Pero también hay un modelo para los hijos. Y es también Cristo. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 2. Busque Lucas capítulo 2. Y vamos a ver un relato allí de la vida de Jesús. Lucas 2, 41 al 52. ¿Listo? Lucas 2, 41 al 52. ¿Lo tienen? Yo lo leo, usted me siguen. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Está hablando de Jesús y sus padres, o sea, José y María. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿no? Pero miren, lean ustedes el 51 una vez más. Léanlo. Jesús tenía claro las prioridades. Y obviamente, como Dios e hijo de Dios, y como cualquier hija de Dios, lo primero es ¿quién? Dios, su Padre celestial. Pero mire que el 51 dice que él estaba ¿qué? ¿Sujeto a quién? Estaba sujeto a quién, a sus padres. Note algo, hermano. Jesús es Dios. Jesús nunca pecó. Hay veces hay muchachos o personas que dicen: ay, qué difícil es entender a mis padres. Qué difícil es comprenderlos. Qué difícil es hacer lo que ellos dicen. Pero le digo una cosa, nada que ver. Usted es un pecador igual que sus padres. Jesús no fue pecador y se sometió a unos padres que pecaban. Y sin embargo se les sometió ¿en qué? En todo. ¿Por amor a quién? Al Padre celestial. Así que Jesús es ejemplo de obediencia a los padres. A pesar de que sus papás eran personas que pecaban, él, un hombre perfectamente puro, sin pecado en su vida, se sometió a ellos y nos dio ejemplo de obediencia. Así que si usted cree que no puede comprender a sus padres, Jesús seguramente en muchos aspectos, entre comillas, no podía comprenderlos, porque era completamente santo. Y ellos fallaban. Pero sin embargo, él sabía que era lo justo, lo correcto, lo que el Padre, Dios, demandaba. Y se sujetó a ellos. Así que Jesús es ejemplo de obediencia. ¿Qué tan importante es la obediencia a los padres? Porque nos está diciendo que la razón de esa obediencia es el agradar al Señor. ¿Qué tan importante es la obediencia a los padres de parte de los hijos? Bueno, lo que vemos es que es un asunto muy serio, escúcheme. Porque ellos son figura de autoridad divina en el hogar. Miren que es tan importante la obediencia, la honra que los hijos le dan a los padres, que está incluido dentro de los 10 mandamientos, está incluido dentro de la ley de Dios, dentro de la ley moral. Está incluido allí. Es muy importante esto. Vamos a leer Efesios 6, 1 al 3. Si quiere, búsquelo. Vamos a usar la Biblia. Y vamos a un pasaje paralelo al que estamos viendo en Colosenses. Efesios 6, 1 al 3, que habla lo mismo, pero lo habla en otras palabras. O lo amplía más bien. ¿Qué dice allí? Miren, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Ya hemos dicho, número 1, obedecer a los padres es agradable al Señor y es justo. Es justo. Quien no obedece a sus padres, estando bajo el cuidado de ellos, está desagradando a Dios y está obrando en injusticia. Y mire lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que no solo es un mandato, sino que hay una promesa sobre este gran mandato. ¿Qué tan importante es la obediencia a los padres? Es muy importante, porque los padres son la figura de Dios en el hogar. Los padres son la figura de la autoridad divina en el hogar. Por eso es tan delicado que los padres obren de una manera abusiva o contraria a las escrituras en su casa. Pero también es muy delicado que los hijos se levanten contra sus padres, porque aunque sus padres no sean creyentes, todavía Dios les ha delegado autoridad a ellos. Lo que entendemos, lo que vemos, porque Dios lo incluye dentro de los mandamientos, es que esto es algo justo, algo que le agrada a Él, pero lo que nos está demostrando es que es el orden establecido por el Señor.
Porque a través de los padres, los hijos están teniendo la imagen y una clara muestra de la autoridad de Dios. Así que los hijos que se levantan contra sus padres se están levantando contra Dios mismo. Escuche esto. Los hijos que se levantan contra sus padres para deshonrarlos, para maldecirlos, para desobedecerlos, para hacerlos pasar dolores de cabeza, se están levantando contra Dios. El problema es que si la palabra dijera, obedezcan a sus padres porque eso les va a agradar a ellos. El problema es que los padres son unos pecadores también, que les va a importar en muchas ocasiones poco lo que sus hijos hagan, porque eso que llaman amor, que realmente no es amor paternal, sino alcahuetería, va a impedir que ellos realmente sean justos y reconozcan la maldad de sus hijos. Y van a empezar a justificarla. El punto no es que ofendas a tus padres. Escúchame tú que eres desobediente o que has deshonrado a tus padres de alguna manera. El punto es que esa desobediencia muestra el odio que tienes hacia Dios. Es muy grave. Y usted dice, pastor, no exagere. Hay gente predicando en los púlpitos y cantando en los grupos de alabanza, jóvenes que dicen adorar a Dios y odian a sus padres y los maldicen, e incluso para ir a los ensayos o cualquier cosa de esas se vuelan, se escapan de ellos, no los obedecen. Yo lo digo porque muchos años estoy al frente de estas cosas. Y entonces uno dice, ¿dónde está la honra de Dios si tú deshonras a tus padres? Miren lo delicado que es. Miren lo delicado que es. La rebeldía contra los padres no es otra cosa que rebeldía contra Dios. El Señor se desagrada de aquellos que no honran a sus padres. Hay hijos rebeldes que dicen amar a sus papás. Y entonces usted ve las selfies y el Face y sale la familia feliz, pero usted va a ver y es un solo choque entre ellos por una sola razón: los hijos no respetan a sus padres. Miren, la mayoría de los casos, yo entiendo que hay padres que a veces exageran. Tranquilo, en la próxima semana venga y la palabra va a decir eso: no los exasperéis, no abuses de ellos. La Biblia es balanceada, tiene el balance de Dios. Pero la esencia de muchos problemas en los hogares es que los hijos en ocasiones no quieren honrar a sus padres ni obedecerlos, sino hacer lo que les parece. De hecho, usar a sus padres para que ellos les ayuden a cumplir con sus pecados y sus fechorías. Es delicado. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué exagera? Nosotros somos una familia feliz. Ellos hacen sus pilatunas. Eso que usted llama pilatunas para Dios es un terrible agravio contra su propia santidad, porque está incluido dentro de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí entienden lo delicado que es esto? ¿Quieren saber qué tan delicado es? Bueno, vayamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 21, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que dice el 18 al 21. ¿Cómo se trataba a los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se trataba a los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento? 21. ¿Qué dice? Un hijo contumaz y rebelde. Sí, léanlo conmigo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Miren lo que está diciendo. Vuelvo y se lo repito. Si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, así, terco, duro, ¿sí? Eso no es extraño, de eso hay mucho. Vuelvo y se lo leo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. 19 dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti y todo Israel oirá, ¿y qué?
Por supuesto que hoy en día no se practica eso porque es ley de Dios, pero entendemos que era una ley ante todo civil para el pueblo de Israel. Nosotros no estamos bajo una teocracia, vivimos bajo unas leyes de un país secular, ¿sí? Y a quien Dios le ha dado la potestad de la vida, de quitar la vida al criminal, ¿es a quién? Al Estado, no se lo ha dado a la iglesia. Eso depende de cada Estado. Pero en Israel, lo que el Señor aquí quería demostrar era qué tan grave es ante los ojos de Él el hecho de que un hijo se rebele contra sus padres. Decía que si alguien fornicaba, podía casarse con la muchacha con la que fornicó. Pero dice que el hijo rebelde, contumaz y duro de corazón, que se rebela contra los padres y que no acepta castigo, merecía ser sacado a las puertas de la ciudad y ser apedreado y morir. ¿Sí ven lo grave que es este pecado? Traía terribles consecuencias por querer en contra de la justicia de Dios. Si hoy se apedreara a los hijos rebeldes, no alcanzarían las piedras de la ciudad. Obviamente no es así, ni es lo que ahora Dios quiere que se haga. Pero entiéndanme, hermanos, que ¿por qué les digo esto? Escúchenme muy bien todos. Porque muchos padres tienden a excusar a sus hijos. Muchos padres tienden a excusar a sus hijos, restando importancia a su rebeldía, lo cual demuestra el pecado de los padres, no su amor. Dios le estaba diciendo a los padres, si tu hijo es contumaz, sácalo, llévalo. No es fácil, eso es algo que para nosotros nos parece imposible, y lo es muy difícil. ¿Quién sacaría a su hijo para que lo apedreara? Bueno, sucedió, estaba allí, porque él decía, hay que errar la maldad. No es un juego que tu hijo se rebele y te maldiga. No es un juego que tu hijo haga lo que quiera en su casa, siendo un niño o siendo un adulto. Si aún está bajo tu cuidado, si aún está bajo tu cobertura, no es un juego. Es un pecado terrible. Y créeme que si tú eres laxo con ello, tú eres el que le va a responder a Dios por eso, no tu hijo tanto. Porque tu hijo seguramente es un muerto espiritual. Si es un rebelde contumaz. Pero eres tú como creyente quien le responderá a Dios por la vida de tu hijo. Hay muchos padres que excusan, no, eso no es tan grave, no, es que son muchas. Yo no estoy diciendo, y por favor no me malinterpreten, que tengamos que ser personas ácidas con nuestros hijos o no amarlos. Mire, incluso si sus hijos no son creyentes, usted va a amarlos más todavía. Son sus hijos, son su bendición. Ámelos, cuídelos, déles lo mejor que usted pueda, pero escúcheme, todavía este mandato es para usted. Porque cuando un hijo se rebela contra sus padres, se está rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Es que es lo delicado de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y desde pequeños, hermanos, no todos los padres tenemos luchas con nuestros hijos, porque sabemos que la rebeldía está metida allí en el corazón. Ahí ve yo he conocido gente de muchachos que pareciera que la adolescencia no les pegó. Y uno ve que andan con sus papás a los 15, 16, 17 años, con los papás detrás de la falda de la mamá todavía, o del papá. Y uno dice, no, qué bendición. Pero como no son creyentes en el momento menos inesperado, explota. Y eso explota bien feo. Y salen con unas cosas que a veces uno ni siquiera puede nombrar. Hermanos, entiéndame que lo que usted puede hacer como padre con un hijo rebelde es que, dice la Biblia, lo vamos a ver dentro de 8 días, disciplinarlo. Si tú corriges a tu hijo, le salvarás la vida. Claro, no en todas las edades usted le va a dar palo, ¿no? Palo en una manera de decirlo, ¿no? Correa o la manera en que lo corrige físicamente. Ya un muchacho adulto creo que no es la manera, obviamente. Pero todavía la corrección tiene que estar presente. Porque esa es la manera de doblegar ese orgullo y ese pecado, esa rebeldía que hay en nuestras vidas. Yo les pregunto a usted, padre, ¿usted es cómplice del pecado de sus hijos o usted es la conciencia de ellos? ¿Usted es la voz de Dios para sus hijos? Pregúntese eso. Usted es el que su hijo le dice, papá, me voy de rumbis con mis amiguis
y usted saca el billete y se lo da para que vaya y se pierda, ¿usted es ese? Usted dice, mi hijo no es cristiano, no importa, allí se va a perder peor. ¿Usted es de ellos? ¿Usted es el que le está colaborando a su hijo para que se pierda o a su hija? ¿Para que vaya a un lugar de estos a que la manoseen? ¿Usted es de esos o usted es el que le dice, no? Mientras vivas en esta casa hay reglas, así no seas cristiano, hay un orden y aquí somos creyentes. Y dices, no, pero mi hijo no va a entender eso y va a odiar al Señor. No, él no va a odiar al Señor por eso. Él ya odiaba al Señor. Y lo odia más porque tú le estás recordando que él es pecador y rebelde. No creas eso. Dicen que el señor Van Gogh, ¿sí han escuchado de él? Que fue un gran pintor. Se suicidó y se cortó la oreja. El papá era pastor. Y algunos dicen, hasta predicadores he escuchado eso, que sinvergüenzas predicadores, que era que porque el papá le exigía y le predicaba la palabra y el papá, creo que era predicador, no estoy seguro, le exigía. Entonces se sintió tan presionado que se cortó una vez la oreja, se hizo un reto. Ese man estaba raro. Y después se suicidó. ¿Y que fue culpa del papá? No, no fue culpa del papá. Ese tipo estaba loco y era un rebelde. Y creo que el papá hizo lo correcto. No estamos diciendo que usted abuse de sus hijos. Por eso si no viene dentro de 8 días, esta enseñanza le va a quedar chueca. Usted tiene que entender dentro de 8 días qué es lo que la palabra de Dios también nos dice a los padres. Que debemos tener sabiduría para criar a nuestros hijos y no abusar de ellos. Por supuesto que la palabra en eso nos equilibra. Pero escuche, esto es algo muy importante, hermanos. No justifique el pecado de sus hijos. Sé que a veces no es fácil. Sé que no se trata solamente de corregir, se trata de enseñar. Lo que usted enseñe lo va a ahorrar en correcciones en muchas ocasiones. Pero créame que por más virtuoso que sea su hijo, aun si su hijo no fuera nacido de nuevo, todavía hay que corregirlo, porque seguimos siendo humanos, personas todavía revestidos de carne, que necesitamos corrección también. Entonces, hermanos amados, con todo el amor de Cristo, les estoy exponiendo la palabra de Dios. Porque tenemos que ser buenos padres. De nada sirve que aquí no sepamos las 5 solas. Y que nos sepamos los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Y de nada sirve que sepamos cómo interpretar la escritura. Si aún lo poco que interpretamos no lo estamos cumpliendo. Tenemos que hacerlo, hermanos. No vas a honrar a Cristo porque sepas todas las doctrinas. Las doctrinas hay que aprenderlas, pero para vivirlas. No, eso no honra a Cristo. Lo que honra a Cristo es que lo que tú sabes de la palabra lo vivas y te esfuerces en la gracia para hacerlo. Los que van a ser padres, aquí veo muchas parejas jóvenes, aquí hay muchas hermanas que están esperando bebés, gloria a Dios por eso, y las parejas que vendrán después. Qué bueno que sepan estas cosas porque desde el comienzo van a saber cómo hacerlo y cómo guiar a sus hijos a Cristo. Miren, no justifique el pecado de sus hijos, más bien muestre la gravedad de su pecado. Muestre la gravedad del pecado de ellos para salvar que su alma, para que ellos se arrepienten y confíen en el Señor. Se lo digo de todo corazón. La palabra también dice que hay bendición para aquellos hijos que honran a sus padres. Nos lo dice acá, lo acabamos de leer en Efesios. ¿Cómo deberíamos entender esas promesas? Yo diría que esas bendiciones son más bien buenas consecuencias, ¿saben? Son buenas consecuencias de ser obedientes a nuestros padres. ¿Cuántas bendiciones tuvimos a través de nuestros padres? Mire, yo estoy seguro que aquí, si yo le pregunto a cada uno, lo más seguro es que nuestros padres no fueron un modelo para nosotros, en muchos aspectos. En gran medida porque nuestros padres, la mayoría de nuestros padres no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Son pocos los que pueden decir, yo tengo 2 papás que son creyentes verdaderos, o fueron creyentes verdaderos, cuando me criaron. Pero piensen que si aún ellos no siendo creyentes, aún siendo personas pecaminosas, aún siendo personas con muchos defectos, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Estoy seguro de eso, de que a través de ellos vinieron muchas bendiciones a nuestra vida. Vinieron muchas bendiciones a nuestra vida.
el cuidado que tuvieron nuestros padres. Su mamá pudo haber sido la persona más pobre, o tal vez no la mujer más virtuosa del mundo, pero todavía estuvo allí para criarlo, para educarlo. He admirado a tantas mujeres, hombres, que han hecho tantos esfuerzos por sus hijos, que uno sinceramente queda estupefacto. Se han sacado, como dice literalmente el dicho, ¿no? El pan de su boca. Se han sacrificado, murieron a sus sueños, a sus ambiciones, por darle lo mejor a sus hijos. Claro, en muchos casos, desafortunadamente, por causa de su pecado, volvieron a sus hijos ídolos, en vez de llevarlos a Cristo. Estuvo muy bien que se esforzaran por ellos, pero no que los hicieran objetos de culto a sus hijos. Pero escúcheme bien esto claro, hermanos. Hemos sido muy bendecidos a través de nuestros padres, por lo tanto nosotros tenemos que obedecerlos. Y cuando un hijo obedece a sus padres, vienen consecuencias, bendiciones para su vida. Algo que quiero recordarles a todos. Mire, nunca menosprecie a los padres que Dios le dio. Nunca menosprecie a los padres.